Hola maestros, ¿cómo están? Bienvenidos a otro capítulo de Sala de Maestros, el podcast. Ya saben que lo pueden encontrar en nuestro canal Educación Física con el Profe Irving. Qué bueno que nos están acompañando como cada quincena y esta quincena no es la excepción. Tenemos una maestra con la cual nos interesaba mucho platicar. La verdad es que se dio muy natural el acercamiento y eso es lo que nos gusta en este programa. Saben que a final de cuentas solo somos compañeros compartiendo nuestra labor docente y si algo te sirve de esto, pues genial. Y también si algo ves que estamos haciendo mal, pues es momento de cambiarlo para tu práctica. Y ya saben que el lema de nuestro programa es que no existe mejor manera de hablar de nosotros que nosotros mismos. Entonces, déjenme presentarles con muchísimo gusto a la maestra Delia. Hola, Miss, ¿cómo estás? Hola, hola, buenas tardes y muchas gracias por esta oportunidad. No, al contrario, gracias a ti por haber aceptado. Sabemos que los maestros, la labor docente no termina una vez que suena el timbre, sino todavía hay muchas cosas más por fuera que tenemos que hacer. Pero para los maestros que nos están viendo y que nos hacen favor de acompañarnos, y todos los que no son maestros, pero les gusta el podcast, platícanos un poco del nivel en donde te encuentras, quién es la maestra Delia, para que entremos como en contexto, vaya. Ok, yo soy la maestra Danielmira Nolasco Guadalupe, soy maestra de telesecundaria, orgullosamente egresada de la Normal Superior Veracruzana, Doctor Manuel Suárez Trujillo. Tengo una maestría en psicopedagogía y actualmente tengo 12 años de servicio en el nivel de telesecundaria. Que apenas tuvimos a una paisana tuya aquí platicando a la maestra de preescolar, también egresada de allá de Veracruz, a la cual le mandamos un saludo. Maestra, muchísimas gracias. Y bueno, como toda historia debe tener un principio, platícanos cómo fue para ti este acercamiento de la educación. Bueno, pues a mí siempre me gustó ser maestra. Creo que tuve muy buenos maestros en toda mi vida porque me inspiraron bastante y creo que desde que estaba pequeña tenía muy claro que quería ser maestra. Quería ser maestra o quería ser bióloga y cuando ya estaba en el último semestre en el bachillerato, veo una convocatoria que decía licenciatura en educación secundaria con especialidad en biología. Entonces, como que se juntaron las dos cosas, ¿no? De ser maestra y de secundaria, porque siempre quise secundaria. Yo soy muy consciente que no tengo paciencia para los niños pequeños. Y dije, no, niños pequeños, no, en primaria yo no quiero enseñar a leer, mejor me voy a un nivel más superior que sería secundaria. Y fue como llegué a la normal superior y pues de ahí estuve los 4 años que tenemos que estudiar y para mí fue una meta alcanzada porque sí fue un sueño que yo tenía desde pequeña. Ahora sí que no llegué por casualidad, yo llegué porque quería estar ahí. Y que eso le da un sabor distinto. Y fíjate que ahorita que comentabas algo se me hace bien importante, que era saber elegir el nivel en el que vamos a ingresar, ¿no? Como reconocer las características que tenemos y las cuales no tenemos para poder elegir el nivel en el cual deseamos entrar. En este caso, por ejemplo, que tú elegiste secundarias, ¿qué características crees que tienes tú que te permite estar ahí en secundarias? Yo soy una persona muy disciplinada y considero que hasta cierto punto soy como muy firme en las cosas que digo, en la manera en que hablo. A mí no se me sale tanto eso de hablar como con cariño, como las maestras de preescolar que escucho que dicen, ay, mis niños, corazones. A veces se me sale, pero no es tan natural en mí. O sea, yo desde que estaba pequeña, así como que jóvenes, niños, o sea, soy como, no mandona, pero sí trato de ser muy firme, tan solo con mi voz. Entonces yo pensaba, a un niño de preescolar lo voy a espantar, o sea, va a llorar si le hablo así. Y por ejemplo, en cuestión de primaria, eh, pues tendría yo la posibilidad, si es que elegí ese nivel, de darle clases a los niños de primero, ¿no? Primero, segundo, que igual todavía están pequeños. Y dije, yo no tengo la paciencia para lidiar con las características de unos niños de esa edad.
y dije, yo no quiero traumar a un niño por no poder controlarme, por desesperarme, entonces mejor me voy a secundaria porque ya son más grandes, porque entre comillas ya entienden más, ya puedo hablarles un poquito más fuerte y como que va más ad hoc con carácter, dije, vámonos a secundaria. Oye, y una vez que ingresaste a la normal, ¿cómo fue ese camino? ¿Sí era lo que te esperabas? Porque a veces se rompe el encanto un poco entre la formación docente y las ganas de ser maestro. Sí, eh, yo tenía la idea, y ese es un punto importante, investiguen bien cuando vayan a entrar a alguna carrera, todo, cómo es el programa, cómo es el enfoque, porque yo tenía la idea de que como era con especialidad en biología, yo pensaba que iba a ser biología como en una universidad, y no, o sea, la especialidad en biología es cómo dar biología a un niño de secundaria, o sea, la didáctica de la biología, no tanto aprenderte todos los nombres científicos, ni todos los reinos, ni nada de eso, no, es cómo acercar esos temas de biología de una manera científica, pero entendible para los alumnos. Entonces fue como que lo primero que yo dije, ay, ¿y a qué hora vamos a abrir algún animal o el laboratorio o esas cosas, no? Y era así como, o sea, el primer semestre, desarrollo de los adolescentes, contexto escolar y así, yo así como que, ¿cómo? Y ya después, bueno, ya lo fui asimilando, pero creo que ese fue el primer shock que tuve, porque pensé que era biología, pero a un nivel, digamos, más de universidad y obviamente no Nada que es. ver. Y de las materias, me llama la atención porque yo me acuerdo muchísimo de la materia de didáctica en el área de educación física, al cual le mando un saludote a mi maestro de didáctica. Y me acuerdo que esta materia en un principio, a mí como estudiante, no me gustaba tanto. Decía, se me hace un tanto sosa, me cansa, no. Como tú dices, ¿no? Yo quería ya llegar a ver, explícame cantos, juegos, dinámicas, todo esto, explícame cómo lo voy a dar. Pero es sumamente importante. ¿Con qué materia fue con la que tú hiciste clic que ahora dices, no, la verdad es que sí me doy cuenta lo importante que es llevar esa materia? Bueno, había una materia que se llamaba Desarrollo de los Adolescentes, 1, 2, 3, 4, hasta el 5 parece. Y esa materia, en su momento, como que de repente me llegaba a aburrir porque hablaba sobre pues, las características del ser humano, las etapas del desarrollo. Pero llegó un punto en que se me hizo tan interesante poder conocer cómo el ser humano va evolucionando tanto físicamente como mentalmente y cómo eso a mí me ayudaba como futura profesora ya de adolescentes para entender su comportamiento, para entender también su proceso de aprendizaje, porque tiene mucho que ver con el desarrollo del cerebro y a mí me gustaba mucho todo eso de que, ay, que la amígdala y que en la corteza prefrontal y quién sabe qué tantas cosas. Entonces a mí eso me interesaba mucho porque a veces solemos pensar, es que es tan fácil, es que es tan sencillo, ¿cómo es que no lo entienden? O en mi caso, adolescentes, ya te dije que no, ya, por ejemplo, tengo niños que les encanta andar brincando las escaleras y ya te dije que no toques, ya te dije que no estás haciendo eso porque te puedes lastimar, pero en realidad su cerebro aún no está completamente maduro y por eso ese tipo de, ellos no miden el peligro porque su cerebro aún no se ha desarrollado en esas partes en las que se supone que los adultos ya podemos medir el peligro, ellos no lo hacen y entonces pues lo vuelven a hacer, o sea, es como si no les dijeras nada. Entonces a mí se me hacía muy interesante. Listo, ya estamos de regreso. Bueno, entonces ellos no miden esos niveles de peligro precisamente porque hay áreas de su cerebro que aún no han madurado y por eso les cuesta mucho trabajo entender, ¿no? Que ciertas actividades o ciertas actitudes pues pueden perjudicarlos. Y considero bueno, es una de las materias más importantes porque hablábamos del desarrollo, pues de lo que es
ahora sí que nuestra materia prima de trabajo, los adolescentes, nuestros alumnos. Y fíjate que hace mucho sentido. Hace unos meses asistimos aquí al Politécnico en Ciudad de México a una capacitación donde uno de los psicólogos y nos platicaba esta parte, ¿no? Y hacía como el cuestionamiento, nos decía, ¿ustedes saben por qué los pilotos de carreras, de motos, las personas que hacen deportes extremos son tan jóvenes? Dices, porque todavía, como tú lo explicas, no está desarrollada esta parte del cerebro prefrontal que les da el entendimiento del peligro y entonces decían los abuelos, entre más viejo te haces, más miedo te dan las cosas, ¿no? Pues es que entiendes ya la gravedad de lo que estamos pasando. Y sí pasa, ¿eh? Porque se me hace bien complicado a veces entender a mis alumnos en situaciones que le digo, ¿y no te dio miedo hacer eso? No, pues muy normal, ¿no? Pero pues, o sea, yo quiero entender que un poco es el entendimiento, el desentendimiento de las cosas y otro tanto como el proceso de desarrollo. Una vez que egresas de la uni, este proceso difícil que ahora nos damos cuenta y que también no vienen las letras chiquitas de cuando uno decide ser maestro, ¿cómo fue para ti? ¿Fue ingresar al sistema estatal? Eh, ¿Ingresar a través de alguna escuela particular? ¿Cómo fue una vez que terminas y decir, bueno, ya estás lista ahora a ser maestra en la vida real? Bueno, yo egresé de una normal pública en Veracruz, entonces, pues, todos los normalistas hicimos nuestro examen en aquel entonces le llamaban el examen de oposición y, pues, lo pasé, yo hice mi examen en julio y en septiembre yo ya estaba trabajando. El 1 de septiembre fue mi primer día frente a grupo ya como maestra titular. Y pues, primero fue una satisfacción haber pasado el examen y bueno, una tía que me dijo: "Es que te diste un regalo de graduación, tú solita te autorregalaste esa plaza", porque me decía mi tía: "Pues hay muchas personas que o sea, tienen muchas dificultades para obtenerlas, incluso en aquel entonces creo que todavía se podían comprar, y tú te la regalaste", y para mí, pues, fue un logro, ¿no? Pero, ahí viene como que la parte triste para mí en ese momento, porque yo, quedé en un lugar muy lejos. Bueno, quedé en el municipio de Tantoyuca, pero de Tantoyuca a mi escuela era como 1 hora, pero de un camino muy, así como muy lejano, pura terracería, no había transporte. Entonces, en ese proceso, creo que yo empecé a tener, no puedo decir que sea depresión porque, pues, nadie nunca me la diagnosticó, pero sí tuve un proceso muy triste porque me sentía frustrada. Dentro de mí era: "Ay, ¿cómo es posible que estoy hasta acá? Y tanto estudiar y estoy súper lejos". O sea, no era un punto de que yo no quisiera trabajar, claro que quería trabajar, pero al mismo tiempo como que me daba tristeza que me hubiese tocado muy lejos. Y varios de mis compañeros estaban en lugares más céntricos, estaban incluso algunos compañeros quedaron 2 en una misma escuela, 3 entonces como que se acompañaban, y pues yo era así como que yo solita hasta allá. Que a veces cuando te toca con alguien o compartir con algún compañero, acá en blandito y es difícil entender como este camino o este proceso. Y yo creo que a veces cuando te toca solo en la lejanía, porque fue mi caso, así me tocó cuando ingresé al sistema, me tocó, yo soy de Morelos y me tocó hasta Tecámac en el Estado de México, entonces era muchísima distancia de por medio. Y ahora ya agradezco, al principio sí lloraba noches enteras y decía, qué horror que me tocó tan lejos y dejar todo, pero ahora sí agradezco un poco el hecho de tener esta distancia. ¿Cómo fue para ti este primer día? ¿Recuerdas exactamente cómo lo viviste? Sí, lo recuerdo como si hubiera sido ayer, desde el inicio, desde cuando llegué, todo. Claro, 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 claro. Aquí es. Para para llegar, la verdad, nadie sabía decirme dónde estaba la escuela, nadie sabía en dónde se ubicaba. El punto es que ahí preguntando me dijeron: "No, pues mire, la escuela está bien lejos, tome, una camioneta que va hasta un lugar que se llama Los Caminos, y de ahí tiene que seguir".
pero ahí usted cheque si hay si pasa algún camión, alguna lechera, porque allá es zona ganadera, y pues ya se va ahí. Fui con mi mamá, ya nos subimos a la camionetita de pasaje, y pues ya, o sea, iba avanzando, y digo, bueno, ¿cuándo vamos a llegar? El chiste es que ya llegamos al lugar que se llama Dos Caminos, y ahí había una secundaria, bueno, hay una secundaria técnica, y yo pensé que será la escuela, y dije, ya llegamos. Me dijeron, no, no es aquí, y yo, bueno, y me dijeron, párese ahí, y el carro que usted ve que va para allá, hágale una señal para ver si le te puede dar un rayo, un aventón. Yo, bueno, está bien. Y pues ahí estuve parada hasta que pasó una camioneta, pero me dijo, no, yo no voy por allá. Y ya, como media hora después, pasó un carro así, un camión grandote, color azul, donde venían unos maestros, que eran los maestros que trabajaban en la primaria. Y ya les hice la parada y me dicen, ¿a dónde va? Le digo, voy para un lugar que se llama Paredones, ¿sabe dónde es? Ah, sí, sí, sabemos. Vamos para allá. Ay, fui por ustedes y ya bien amables. Sí, pero me fui atrás del camión. Claro. Y yo, bueno, ya ahí viendo por un orificio el camino, todo pedregoso. Y pues para mí se me hizo eterno, porque seguía y yo veía pura tierra, puros potreros, y no llegábamos. Y ya después empezaron a subir niños con el uniforme de secundaria. Dije, estos niños van a la escuela donde yo voy. Hasta que por fin se detuvo el carro y ya vi que los niños se bajaron. Dije, pues ya, aquí me bajo. Y ya le dije a la maestra, ¿aquí es? Me dice, sí. ¿Cuánto le debo? Me dice, no me debe nada. Me dice, ¿por qué se viene a estudiar hasta acá? Digo, no, yo no vengo a estudiar. Le digo, yo vengo a dar clases. Ah, dice, es que se ve muy chiquita. Pues sí, yo tenía 22 años y ya. Fue algo muy impresionante porque afuera de la escuela había como 4 burritos amarrados, así como un estacionamiento, pero de burros. Y adentro de la escuela había un árbol muy grande donde pues, estaban todos los niñitos ahí viendo, así todos curiosos. Y bueno, ese fue mi primer día. Ya después llegó mi director, ya me presentó. Estaba mi director y una maestra, y la maestra estaba súper contenta porque yo llegué ahora sí que era su cambio, y la maestra súper feliz, así como que, ay, gracias maestra. Y yo así como que, ¿qué hago aquí? Pero bueno, sí, porque la verdad como que me frustré, pero bueno, ya estaba ahí, y me sorprendió mucho porque en la escuela no había casas, o sea, no estaba dentro de una comunidad. Son puras rancherías, y creo que ahí les donaron el espacio, pero no hay casas cerca. Entonces, pues no es así como de que pues te quieres comprar algo y vas a la tiendita, o te da hambre y allá hay una fondita o alguien que vende tacos. No, o sea, es todo totalmente pues como desértico. Estábamos como en medio del monte, y sí estaba así como muy, muy sorprendida, sobre todo por los burritos, que es esos burritos. Me decían, no, es que los niños venían en burrito, había niños que venían en burrito, y ya los chicos más pudientes venían en caballo, algunos, no todos, y pues ya los demás caminaban, y caminaban de una hora y media para llegar a la escuela todos los días. Entonces, ese fue mi primer día, que nunca lo voy a olvidar. Y ya me asignaban al grupo. Yo le iba a dar clases a primero y tercer grado, porque era una escuela de 2 maestros nada más. Entonces a mí me tocaban 2 grados, pero después de 15 días llegó otro maestro a la escuela, incremento, y ya nada más me quedé con primero. ¿Actualmente sigues en esa escuela? No, ya me cambié, ya estoy ¿Cómo? en otra escuela. Exactamente. ¿Y cómo fue ese proceso? ¿Cuánto tiempo estuviste en esa? Estuve 5 años. Sí, fue un rato. Te dio. Y por ejemplo, ahora me llama mucho la atención porque contabas esta historia de los niños en los burros, ¿no? Y qué tan contrastante es ahora en el contexto en el que estás. Por ejemplo, en el contexto en el que estoy, bueno, el primer contexto en el que estaba es un contexto donde los chicos provienen de familias que se dedican a la ganadería.
digamos que su nivel económico lo podríamos considerar un nivel medio, porque sí tienen adquisición aunque están alejados de la cabecera municipal, digamos que su poder adquisitivo sí les da para poder alimentarse bien, para poder vestirse bien. Incluso muchos papás de esos chicos pues tienen sus camionetas para ir a este a la cabecera municipal, y son niños de características que no, digamos que no son tan comunes en el área de Tantoyuca, que es la zona huasteca, porque su fisionomía es más, son niños blanquitos, de ojos verdes, de ojos azules, o sea, su fisionomía, digamos que no es así como la de una persona de un medio rural de la zona huasteca. Entonces ellos, por ejemplo, tenían mucha facilidad para hablar, chicos muy participativos, maestra, yo hago esto, maestra, yo voy acá, maestra, yo fui a tal lugar, o por ejemplo, ellos que se van de vacaciones a Tampico, que se van a la playa. Entonces, como que eran niños que a pesar de vivir muy lejos, no estaban tan cohibidos, no eran tan tímidos, tenían ahora sí que mucha facilidad de palabra y eran muy proactivos esos chicos. Incluso para los convivios, queremos hacer esto. Y luego les decía, chicos, pero eso va a salir un poco caro. ¿De cuánto, maestra? Y hacíamos la cuenta, no, pues como de 100 pesos. Y yo así hasta con miedo, decía, como 100 pesos. Ah, sí, maestra, está bien. Y yo me quedaba, ¿en serio? Y ya el otro día las mamás, maestra, aquí está lo del computer de mi hijo. Y yo, pues, muy sorprendida porque, al menos para mí, decía, es mucho dinero. 100 pesos para un convivio hace 5 años. Pero los papás así, no, sí, sí, está bien. Y bueno, en el contexto en el que estoy ahorita es muy diferente. Aquí el contexto sí es un contexto de alta marginación. Los chicos sí tienen características muy marcadas de la zona Tenec, porque ellos son huastecos y hablan Tenec, su lengua materna es esa. Los chicos, pues las actividades económicas a las que se dedican sus padres son principalmente la elaboración de artesanías de palma. Ellos saben tejer canastas, hacen abanicos, respaldos, tortilleros de palma. La gente también se dedica a la agricultura, a sembrar maíz, frijol, calabaza, y son más tímidos estos niños. No puedo decir que todos los niños que pertenecen a la zona huasteca del municipio sean así, pero al menos los niños con los que yo trabajo son niños más cohibidos, son chicos que incluso les cuesta mirarte a los ojos cuando le estás hablando, que a veces no te contestan. em, para mí fue muy complicado de un contexto donde los niños hablaban y ya no sabía qué decirles, es como que ya, por favor, guarden silencio, a un contexto donde yo, hola chicos, ¿cómo están? Y ellos, yo soy su nueva maestra. Y yo, oigan chicos, vamos a hacer esto. Y, a ver, niños. Entonces, sí me costó bastante, creo que el adaptarme a ellos y creo que ellos también adaptarse a mí, porque es mucho de comprender al otro, ¿no? Tanto, bueno, uno como maestro que ya tiene más herramientas y ha estudiado y ha leído, pues es comprender la parte de ese niño, Claro. que no es que no quiera hablar porque sea grosero, que no quiera decir algo, sino simplemente aún no tiene esa seguridad, no tiene las herramientas para poder comunicarse. Tan solo, por ejemplo, el contacto con los ojos. Les decía, a ver, te estoy hablando, mírame, porque es muy importante el contacto visual. Les decía, a ver, acá, mírame. Y los niños no me veían a la cara, o sea, así, volteados. Y yo les hablaba, y ellos mirando a otro lado, y yo, estoy aquí, vamos a mirarnos, ¿no? Fue muy, muy difícil, porque, pues, siento yo que son características que ellos tienen muy arraigadas, que hasta cierto punto creo que se deben mucho a la discriminación que sufren las personas indígenas por parte
de quienes no son de su comunidad o por parte de pues las personas que viven, digamos que ya en el municipio. Ellos muchas veces van a comprar, van a vender sus productos y escuchan muchas burlas, porque en una ocasión una niña me dijo, maestra, es que se burlan de cómo hablo. Y yo, ¿cómo que se burlan? Dice, sí, maestra, se burlan cuando vamos a vender y luego decimos algo, se burlan porque obviamente como su lengua materna tiene cierta sintaxis, ciertos sonidos, pues cuando lo pasan al español, pues suena diferente, ¿no? Su español. Y me dicen, es que se ríen de cómo hablamos nosotros. Y yo, ¿en serio? Dice, sí, maestra. Entonces, como que ya platicando con ellos, a veces me doy cuenta que hay muchas veces la misma sociedad hace que estos grupos se sientan vulnerables, se sientan discriminados y aunque son tristes, se sienten menospreciados porque son blanco de burlas, incluso de bullying de otras personas, pues que los hacen sentir así. Y sí fue algo pues muy impactante lo que la niña me dijo. Por ejemplo, ellos en su idioma, por lo que la niña me explicó, creo que no usan, por ejemplo, los artículos, ¿no? Por ejemplo, puerta, puerta, y por ejemplo, es cuando lo pasan al español, dicen el puerta, y entonces, pues, típicamente uno diría, oye, no es así, es la puerta, ¿no? O el flor, así como que, oye, no es así, es la flor, y quizá uno, a veces en su ignorancia, podemos llegar a decir, es que esa persona no sabe hablar, que el español, como debe corresponder, ¿no? El artículo con el sustantivo, y, y no entendemos que la forma en que ellos estructuran sus oraciones en su lengua materna es diferente a la de nosotros. Es, por ejemplo, un norteamericano. Cuando un norteamericano viene a México y habla, tú ser mexicano, o sea, hablan así, nadie se burla. ¿Por qué? Porque es de Estados Unidos y vino a México, pero como es de Estados Unidos y está aprendiendo, nadie se burla de ellos. Ah, pero si es un indígena que está queriendo hablar español o está hablando el español como puede, nos llegamos, o sea, la gente se llega a burlar. Y yo en un momento no me burlé, pero sí lo regañaba. Le decía, a ver, no es él, es la puerta, ¿no? Hasta que en un momento hablé con una niña, le digo, a ver, explícame, ¿cómo es que ustedes se elaboran sus palabras, su vocabulario? Y ella me dijo, no, maestra, es que nosotros no tenemos así como que un niño, una niña. Nosotros no, nada más decimos niño, niña. Ah, ok, entonces voy entendiendo. Voy comprendiendo, entonces siempre les digo, a ver, explíquenme para yo entender cómo es ese mundo que ustedes tienen, porque finalmente a través del lenguaje creamos un mundo, ¿no? Y su mundo está creado con esas palabras que ellos tienen en su lengua materna, que a veces no pueden aterrizar en un español. Es como si nosotros nos fuera, al menos yo lo pienso, si yo me voy a Estados Unidos, por lo que sé de inglés, ellos, los norteamericanos se burlarían de mí porque me dijeron, no es así, es de esta forma, ¿no? Entonces, pienso que ellos también llegan a sentir eso, de que el rechazo, de estoy diciendo bien la palabra, estoy diciendo bien la frase, y cuando no tenemos empatía y cuando nuestra sociedad no valora esa riqueza que ellos tienen, porque yo les digo a ellos, ustedes saben algo que yo no sé, ustedes saben una lengua materna y saben hablar español. ¿Qué quiere decir eso? Que su cerebro, y empieza a decir, su cerebro hace maravillas cuando ustedes están pensando en Tenec y lo están traduciendo al español. Y cuando hablan al español y lo quieren decir a Tenec, su cerebro hace un montón de conexiones y ustedes son maravillosos y son asombrosos. O sea, como que siempre recalcarles que su lengua materna no es un problema, que su lengua materna no es un obstáculo, que al contrario, su lengua materna es un gran regalo que les han dado sus ancestros. Una vez les dije, es el regalo que le han dado sus abuelos. Sí, porque sus ancestros se lo enseñaron a sus abuelos y sus abuelos a sus papás y ustedes se lo van a enseñar a sus hijos. Es un regalo que no deben dejar perder, pero siempre como que darles esta motivación y esta valoración de que es importante eso que ellos saben.
sabemos que México es un país megadiverso lingüísticamente hablando y a veces es muy triste que las personas que hablan una lengua materna diferente al español se sientan menospreciadas y se sientan denigradas por algo que los debería hacer sentirse muy orgullosos de lo que son. Y aquí hay como muchas cosas que rescatar, porque uno, sí, no sé, ahorita que lo conversábamos, sí genera cierto enojo porque dices tú, ok, viene un extranjero, mochea el español y lo habla como lo debe, como lo puede hablar, o como las herramientas lingüísticas le dan para hablarlo, y nosotros de manera condescendiente aceptamos que lo hable así, ¿cierto? Y decimos, bueno, como tú dices, es que está aprendiendo. Sin embargo, no somos tan empáticos hacia adentro, que tendría que ser al contrario. A mí me suena mucho de por qué cuando vas a otro país, por ejemplo, a los Estados Unidos, ahí no hay alguien, o, bueno, en empresas grandes sí, ¿no? Pero normalmente no es como que esté el traductor de, permíteme, voy a traer a alguien que hable español. No, o sea, tú te tienes que acomodar y hablarle inglés como puedas. ¿Y por qué aquí sí tendríamos que nosotros no tendríamos, o perdón, por qué no ser condescendientes con esas personas y decir, bueno, también me voy a poner en su lugar y voy a entender que ellos están hablando? Y otra cosa bien importante que ahorita me hizo mucho sentido es, pues te burlas solamente hablando una lengua, o sea, te burlas hablando solamente español y seamos sinceros, todos tenemos problemas al expresarnos, ¿no? Y ellos hablan dos, o sea, lo que decías, este proceso de traducir de su lengua al español y viceversa, es un proceso bien complejo que para quienes estudian idiomas o para quienes han intentado hablar idiomas, no es nada sencillo y sobre todo porque, como tú lo dices, si el español tiene mucha riqueza en la manera en la que se pronuncia, en todo esto, una lengua materna es mucho más compleja todavía de poder hablar e interpretar, porque no solamente es la palabra, hay ciertos sonidos, la lengua se usa de diferentes formas, o sea, es muy complicada. Entonces, se me hace bien bonito que tú resaltes esa parte en tus clases y aquí se me hace otra pregunta importante que hacerte. Si bien es un reto, ¿de qué manera has afrontado tú esta parte? O sea, sabemos que hay que llevar un programa y que tenemos que atender un programa con ciertos conocimientos, pero yo siempre les pregunto, siempre los maestros enseñamos cosas que no vienen en el programa, pero que nosotros sabemos que son necesarias, ¿no? Sobre todo por los contextos, cómo se desenvuelven nuestros alumnos. En este caso, saltándonos un poquito de ahorita que nos platiques de tu escuela, ¿cómo ha sido para ti o qué has tenido que adaptar o qué has dicho? Esto es necesario que lo presente. Nosotros lo platicamos con la maestra Andy de preescolar y nos decía, es que yo llegué a un grupo donde los niños, a mí me daba igual si aprendían a contar del 1 al 10. Yo necesitaba que se tranquilizaran porque tenía un grupo con mucha violencia y necesitaba primero autorregularlos. En este caso, para ti cuando llegaste dijiste, ok, esto tiene que ser prioritario, que trabaje con mis niños, antes que cualquier otra cosa, tiene que ser prioridad esto. Por ejemplo, el aspecto emocional, Ok. la motivación, empezar con una frase, que eso me lo enseñó una maestra que trabaja conmigo. Siempre empezaba su clase con una frase inspiradora, ¿no? Y dije, ay, pues está padre, ¿no? Entonces, cada lunes es una frase, creo en mí, si quieres hacerlo, puedes lograrlo. Tu mente, por ejemplo, este año inicié con una frase que decía, tu mente cree lo que le dices. Si le dices que puedes, puedes, y si le dices que no puedes, no puedes. Entonces, es como esa constante motivación, y como dices, no es como un tema, no, a ver, chicos, hoy vamos a ver el tema de motivación, hoy vamos a ver, no, es, a ver, chicos, díganle, les digo, díganse cosas bonitas, porque tengo en este grupo y en otros también, donde, ay, no puedo, ay, soy bien burro, no voy a poder, maestra, es que está bien difícil, está bien complicado. Entonces les digo, no, cambien su discurso, díganse cosas bonitas, sí lo voy a poder hacer, voy a intentarlo, y si me equivoco, lo vuelvo a hacer, ¿no? Bueno, esa es la motivación. Otra, que el chico aprenda a tomar el error como una oportunidad para que él pueda aprender, que él pueda crecer. Yo siempre les digo, si alguna persona se equivoca, aprendemos todos, ¿no? Que tengan esa seguridad y esa confianza de que si cometen un error,
su maestro no los va a regañar y los va a exhibir frente a otros y nadie del grupo se va a burlar de ellos porque hayan cometido algún error. En la cuestión de la socialización, porque, por ejemplo, en el contexto en el que estoy, es muy complicado que los niños interactúen dentro del salón. Afuera a veces sí interactúan, pero ya para ir hacia un fin de algún proyecto, algún trabajo, es difícil que ellos pues tomen la iniciativa, ¿no? De levantarse, a ver, yo contigo, yo me formo con aquel. Entonces, es como también ejemplificar mucho, ¿no? Ejemplificar situaciones tan básicas como, a ver, chicos, si vamos a formar un equipo, a ver, bueno, pues si yo me llevo bien con fulanita, pues yo me paro y me voy con fulanita, ¿no? Porque a veces ella me cae bien y voy a trabajar con ella. No me voy a quedar así sentada porque si no, ¿cuándo voy a hacer mi equipo? Y ya se quedan así como, ok, ¿no? O por ejemplo, en el pizarrón luego les digo, a ver, chicos, les voy a contar una cosa. De todos los años que yo llevo trabajando, ¿qué creen? Ningún niño ha desaparecido cuando pasa el pizarrón. Y nada más se ríe, ¿no? El pizarrón no se ha comido a ningún niño, ya nada más se ríe, ¿no? Así que pueden pasar con seguridad, ¿no? Y como que a veces ese tipo de cosas a ellos les da risa, pero como que los motiva, como que les da un poquito de seguridad pasar. Bueno, entonces las palabras mágicas, por favor, gracias, lo siento, me lo prestas, es algo fundamental. Como yo les digo a los chicos, son ahora sí que habilidades sociales para todo. Cuando vayan a algún lugar, buenos días, por favor, me da permiso de pasar, el gracias, que es algo que siempre debemos promover en nuestros alumnos y que curiosamente siempre pensamos que lo aprenden en su casa y a veces no pasa así, ¿no? Yo recuerdo que en una ocasión le dije a mi mamá toda enojada, ay mamá, es que esos niños no dicen ni por favor ni gracias. Y mi mamá me dijo, es que tal vez nadie se los enseñó. Entonces yo me quedé pensando y dije, pues sí es cierto, ¿verdad? O sea, no puedes hacer ni decir algo que pues nunca nadie te ha enseñado. Y que a veces Y como aparte adultos asumimos, ¿no crees? asumimos, sí, asumimos que eso ya lo tiene que saber o como tú lo sabes, piensas que el niño también y no. Entonces era como que promover mucho eso y a veces es satisfactorio, ¿no? Que le doy a mis alumnos, les reparto sus hojas de trabajo y ya o alguna niña me dice gracias, ¿no? O por ejemplo, siempre que cuando alguien me dice gracias, les digo con mucho gusto, ¿no? O fue un gusto ayudarte. Entonces, por ejemplo, a veces entre ellos se están ayudando y dicen, con gusto ayudarte. O con mucho gusto. O no dicen, ay, fue un placer ayudarte hoy, ¿no? Entonces, es algo que ahorita lo digo en un minuto, pero ha tardado, porque es estar repitiendo cada día y estar comentando cada día estas actitudes para que ellos puedan socializar mejor y que las vayan adoptando como un hábito. Entonces, bueno, creo que son de esas cositas que a veces nosotros enseñamos, que tal vez no viene ningún tema, porque no hay ningún tema donde yo sé que diga, enséñale a tus alumnos a decir gracias, por favor, ni en un aprendizaje esperado, que diga normas de convivencia así tan comunes, pero pues tenemos que hacerlo, ¿no? Ya si nosotros nos damos cuenta, pues cada contexto y quizá algunos maestros dirán, no, pues mis alumnos sí lo dicen, bueno, ya pasaste ese nivel, ¿no? Que sí, pero al menos en el mío, pues son situaciones muy, muy elementales. O por ejemplo, de mirar a los ojos, también vamos a mirarnos a los ojos, ¿no? Así como que, oye, y así. O luego, ay, mira qué ojos tan bonitos tienes. A ver, vamos a vernos. Porque sí era muy complicado ese contacto visual para comunicarse, ¿no? Yo vengo de aquel lado y la maestra hable y hable. Las situaciones muy simples que pues hay que ir trabajando día a día, porque ahora sí que esto es todos los días para que se quede arraigado en ellos. ¿Consideras que esta parte de no mirar a los ojos o del por favor o el gracias
tiene que ver con esta parte que decías de cómo son vistos ellos, de la manera en la que la sociedad los trata, o desde tu apreciación tiene que ver con otra cosa. Pues yo creo que lo de la mirada sí tiene mucho que ver con eso. Creo que es como si el inconsciente esté mirar hacia abajo, ¿no? Así como que no puedo mirarte hacia arriba, no puedo Como haciéndose verte, menos, ¿no? haciéndose ellos solitos menos, así como todos hacia abajo. Y sí les cuesta bastante trabajo. Es para ellos, es un reto. Y no es una cuestión porque también, por ejemplo, hay situaciones neurológicas donde, por ejemplo, a los niños les cuesta sostener la mirada, ¿no? Que ya estamos hablando, por ejemplo, pues, de situaciones como el autismo, donde a veces a algunos niños que tienen autismo les cuesta mirar a los ojos. Pero en este caso están descartadas este tipo de situaciones. Ya es algo más em, emocional del alumno. Y por ejemplo, la de por favor, gracias, siento que ya es la forma en que ellos viven en sus casas, porque también, bueno, se dan muchos casos de violencia, que también eso tiene que ver con que no puedan sostener la mirada, porque también hay, pues, muchos casos de machismo, de violencia, que pues también afectan, pues, la autoestima de los chicos. Y como te digo, quizá no se los han enseñado, a sus papás no se los enseñaron, y pues, a ellos tampoco se lo enseñaron a sus hijos. Sí, claro, como nos platicas que te decía tu mamá, probablemente no es que no lo quieran hacer, simplemente es algo que a través de los años pues no se ha considerado como algo que se deba de enseñar, ¿no? O sea, ¿para qué hacerlo? Estás Sí, en un nivel complicado por lo que hemos platicado, porque hay muchas cosas que atender, independientemente de la currícula, si lo vemos así. Y me gustaría que nos platicaras, porque no habíamos tenido la oportunidad de platicar con ninguna maestra de telesecundarias, cómo es el funcionamiento de una telesecundaria para todas las personas. Probablemente nos escuchen maestros que son de telesecundarias y me van a decir, ah, Irving, pero así eso es muy sencillo, se trata así, pero no todos. Por ejemplo, yo estoy en una secundaria técnica y de una secundaria técnica a una general incluso cambia, ¿no? Y creo yo que en el caso de ustedes como secundarias, como telesecundarias, perdón, cambia un poco más. Entonces, platícanos para los que no saben como yo, que es el caso, cómo es el funcionamiento de una telesecundaria. bueno, para empezar, en la telesecundaria eh, hay un maestro para todas las asignaturas, así como para la primaria. Cada maestro le asignan su grado y ese maestro va a dar todas las asignaturas del grado que le corresponde. También hay telesecundarias que son unitarias, donde un maestro le da a los 3 grados, o incluso bidocentes donde los maestros le dan a primero, segundo y tercero, y ellos se reparten. En mi caso, ahorita estoy en una escuela completa y cada maestro tiene su propio grado. Entonces, cada maestro da todas las asignaturas. Esa es una característica. Dos, pues yo creo que no me lo dice, ¿no? Telesecundaria. El modelo de telesecundaria se apoya en clases televisadas que anteriormente se daban por la señal de EduSat. La verdad, yo nunca di clases con EduSat, porque en la primera escuela en la que llegué había una tele que no servía y no había señal de EduSat, ni de internet, ni de nada. Y en la escuela donde estoy, pues no hay internet. Sí tenemos teles, algunos nosotros tienen teles, pero no tenemos internet. Bueno, esa es una característica en la red EduSat por la cual se transmitían las clases televisadas. O también llegó a haber un paquetito de CDs que nos daban a los maestros de DVDs, que se llamaba Mediateca, donde ya venían por asignatura todos los videos. Porque anteriormente en la red de USA tú tenías que estar atento a la hora, ¿no? Ah, a las 10 va a empezar la clase de matemáticas y ya prendían la tele y ya a las 10 la clase de mate. Y no te podías pasar, ¿no? Ay, a las 11 es la clase de tal. Bueno, ya con tu mediateca ya tú decías, ah, pues tal vez me pase más de la hora de matemáticas, pero pues ahorita pongo el video, o sea,
podías tú disponer de esos videos el tiempo que quisieras. Y últimamente, pues ya los videos ya estamos modernizados, ya están en redes. Y pues si nos dimos cuenta durante la pandemia, pues todo México se convirtió en una especie de telesecundaria, porque muchos de los videos que se pusieron en Aprende en Casa, pues son videos de telesecundaria, que desde mi punto de vista son videos, la verdad, que han mejorado en comparación de los programas que pasaban en EduSat. La verdad que vienen contextualizados y la calidad es muy buena. Entonces, lo ideal para el modelo de tele es que haya una combinación de el profesor, la clase televisada, que es mediante los videos que ya están, que ya nos manda la SEP, y pues el trabajo con los libros del alumno. También, bueno, antes de eso, se tiene mucho la idea de que tele es nada más prender la tele a los niños y ya. Claro, claro, justo era lo que te iba a decir de esa idea errónea. Eso, ya. Pero no, creo que el sistema de tele está muy padre porque conjugas varios elementos y no tan solo son videos, también tenemos audios en la mediateca. Había audios de canciones, audiolibros, había audiocuentos. Entonces, el sistema de tele tiene esa característica tan padre donde puedes combinar estos recursos audiovisuales, recursos tecnológicos con el maestro, el conocimiento que tiene el maestro, con el conocimiento que le da un libro y ofrecerle al alumno un abanico de posibilidades para que él aprenda. Se dice mucho sobre los estilos de aprendizaje, que por ahí he leído que no es tan comprobado científicamente, pero bueno, a través de la forma de trabajo de la telesecundaria, puedes estimular sus diferentes canales de recepción de información del niño. ¿Por qué? Porque va a ver, va a escuchar, va a leer en su libro y aparte el reforzamiento que le va a dar el maestro. No tan solo es que le prendiste la tele, ya ve el programa y ya. No, todo lleva una estructura donde el chico ve el programa, se le dan ciertas preguntas, o incluso antes de que ve el programa, oigan chicos, hoy vamos a ver tal tema, y cuando veamos el video vamos a enfocarnos en tales puntos para que ellos también tengan como que desde antes esa capacidad de voy a poner atención porque necesito obtener tal información de este video, ¿no? Y pues también lo que comentaba, los libros que anteriormente, al menos de forma personal, me gustaban más los libros de la Reforma 2006. Creo que venían más, más contextualizados y más aterrizables a cosas prácticas. Los libros de ahora de tele como que adoptaron mucho el modelo de las técnicas y generales. Siento que ahí perdí un poco la esencia del libro de telesecundaria, que incluso cuando yo practiqué en técnicas y generales, los maestros de técnicas y generales usaban el libro de tele, porque les gustaba mucho, venía muy práctico. Bueno, entonces esa es una de las características. El uso de la televisión y de medios audiovisuales. Otra característica de las telesecundarias es que tenemos un himno también, así como las técnicas que tienen su himno a las secundarias técnicas, nosotros tenemos nuestro himno a las teleaulas, que no me lo sé completo, lo siento, telesecundaria, pero tenemos nuestro himno. A ver, ¿qué otra característica que se me venga a la mente ahorita? Pues digamos que la característica principal desde la fundación de las telesecundarias es que fueron pensadas para llevar educación a los lugares más apartados de la ciudad, a las zonas más marginadas. Fue un sistema que nació precisamente para eso, para atender a los alumnos que estaban en desventaja y en vulnerabilidad social. Y creo que gracias a eso varios alumnos han logrado terminar su educación secundaria, porque en estas secundarias pues les acercan la educación. La mayoría de las teles
al menos en la zona donde yo estoy, pues sí están en comunidades alejadas. Bueno, que en aquel entonces estaban más alejadas y ahorita ya tienen más forma de comunicarse, de transporte, pero antes, pues sí estaban en lugares muy recónditos donde no había acceso a cabeceras municipales. Y me salta como a la cabeza uno, lo que ahorita nos platicabas de cómo fueron pensadas. Idealmente suena muy bien, ¿sabes? Porque a final de cuentas la intención de alguna forma acercar educación es muy loable, pero también me cuestiona un poco la manera porque a mí me sonaría más a un contexto urbano o a un contexto con mayor posibilidades de conexiones, porque tú me nos platicabas al principio, ¿no? O sea, llegaste a la primera escuela, si estaba en la tele, pero no funcionaba ni la señal, ¿no? Como muchas de las cosas que no pasan en este país, queremos quedar claros y sabemos que eso no pasa aquí, pasan en otros, pero en México eso no sucede de que las cosas se piensen y se apliquen diferentes, sabemos que no pasa en nuestro país, pero bueno, a países vecinos que sí les suceda eso, pues sabemos, ¿no? Que a veces se piensan las cosas y dices, bueno, ya le mandaste la tableta a los niños, pero son niños que ni siquiera han tenido el acercamiento a la luz, ¿cierto? O sea, está en esa parte. Sí. Y ahora, esa parte que comentabas tú acerca de lo de aprende en casa, y me gustó muchísimo porque yo siento que es así como una manera de sentir orgullo, es cuando fue la pandemia, todo México se volvió en el modelo telesecundarias, ¿no? Porque estaba la imagen y como tú lo dices, estaba en el horario, en cierto momento ya sabías que iba a pasar el programa de la materia que necesitabas ver y vamos, tenías que observarlo. Sin embargo, no sé este modelo qué tanto ha evolucionado con referencia a cómo los ha alcanzado, porque, por ejemplo, el hecho de que ustedes tuvieran medioteca, ¿me dijiste? Sí, Ajá, medioteca sí la separaba de, por ejemplo, secundarias generales que no existía, ¿no? O sea, tu medioteca era el maestro y como que le creías o no le creías, ya era la única fuente de información. Sin embargo, en su caso estaba el video y ustedes reforzaban. Pero ahora sí. no sientes como que se ha puesto a la par un poco esta parte entre generales, técnicas y telesecundarias con el hecho del acceso a la información. Claro, claro, porque ahora tenemos un abanico de posibilidades y aunque no tengas el video de la telesecundaria, por ejemplo, quieres ver un tema de ecosistemas, puedes poner uno que no sea de telesecundaria, les puedes poner otro video que tal vez sea más entendible para ellos y que cualquier maestro en cualquier lugar, o sea, lo puede añadir, ¿no? Aquí la cuestión de la tele es como esa visión de combinar varios recursos a la hora de dar una clase, ¿no? Como comentas, no nada más el maestro hablando, sino como que esa idea de vamos a combinar varios recursos para que haya maestro, si no le entendió al maestro, tal vez le entienda el video, y si no le entendió al video ni al maestro, tal vez ya cuando lea su libro pueda entender o asimilar mejor el contenido, y es como esa característica que la identifica desde el inicio. Ahora, también como comentabas, los contra, ¿no? Porque tristemente hay muchas escuelas que no tienen luz, que no tienen tele, que no tienen acceso a internet, en donde nosotros como profesores, al menos yo, pues tengo que llevar mi computadora para enseñarles algún video a mis alumnos. Em, en mi escuela, por ejemplo, había computadoras y pantallas y se las robaron. En la escuela donde estaba antes también se las robaron, ¿no? Las saquearon. Entonces, está padre que en el sistema de teles se opte por esa combinación de tecnología con maestro y libros, pero también la cuestión de la infraestructura, por una parte. Por otra parte, también a veces el hecho de tener la tele o sea, puede haber casos donde tienes la tele y nunca la prendes, ¿no? Tienes la televisión y das tu clase, pero nunca usas la televisión. Por lo que decíamos, tienes la tele, prendes la tele y ya ahí dejas a tus alumnitos para que la vean y ya contesten, ¿no? O sea, es una cuestión que tiene muchas aristas y aquí creo que el punto medular, aunque haya tecnología y todo, es el maestro.
cómo vas a utilizar tú esos recursos que tienes o eso que no tienes para dar tus clases. ¿De qué manera tú vas a innovar? Porque he conocido casos de personas que tenían ahí su mediateca y nunca la usaron. O sea, te dieron el recurso y ahí lo dejaste y se echó a perder y tus alumnos nunca lo vieron, ¿no? O que tienes la tele y está de adorno, nunca la prendes, ¿no? Entonces, o sea, puede haber eso y puede haber también maestros que no tengan tele, que no tengan mediateca y busquen la manera de acercarle contenido audiovisual a sus alumnos. Entonces, siento que siempre el maestro es el que va a hacer la diferencia, es el que va a hacer la transformación. Es como los libros, ¿no? O sea, puedes tener el libro, pero tú eres el que va a decidir qué hacer con ese libro. Si le vas a decir al niño, a ver, ponte a leer de la página 10 a la 30 y hazme un resumen, bueno, pues tu decisión hacer eso con ese recurso que tienes. O dices, ok, a ver chicos, vamos a leer la primera página y de ahí vamos a hacer un mapa conceptual y lo van a explicar, ¿no? O ¿saben qué? Nada más vamos a leer el título y con el título vamos a hacer un mapa de ideas de lo que entienden o de lo que creen entender. Y así podemos dar, o sea, varios ejemplos, pero ya depende también de tu creatividad como profesional de la educación para optimizar los recursos que tengas, o como digo, lo que no tienes. Si no tienes, tu creatividad va a hacer que suplas eso de lo que careces o de lo que el mismo sistema no te está dando, porque finalmente el sistema es el que tiene que dar esos recursos. ¿Por qué? Porque es el que creó ese subsistema, ¿no? Porque luego a veces vamos, ay, no, tú eso, tú dalo. Bueno, a veces uno lo hace por decisión propia, ¿verdad? Pero finalmente la responsabilidad de dotar de esos recursos, pues es el gobierno. Por supuesto. Y fíjate, ahora creo que no podemos encontrar mejor persona para preguntárselo que tú, porque estás en un contexto no es sencillo, que estás dando de más porque estoy seguro de que tú eres de los que lleva su computadora, porque ahorita vamos a hablar acerca de tu creación de contenido con la página de Metamorfosis Educativa y ahí lo he visto, ¿no? Pero si tú hoy tuvieras la oportunidad de, de que te dijeran, tienes carta abierta para decidir qué hacer con el programa de telesecundarias o con el nivel, ¿qué mejoras harías? Bueno, pues primero yo considero que para mi nivel, para que sea realmente así telesecundaria, sí, dotar a todos los maestros de internet, porque creo que es fundamental en internet, aunque algunos piensen que no. En mi escuela hubo un tiempo que teníamos internet y la verdad yo era feliz porque les ponía a los niños videos interactivos, crucigramas, o sea, canciones. Para mí era bien fácil. Computadoras y pantallas. Que todas las escuelas tengan esos instrumentos para que el maestro pueda dar sus clases de una forma donde incluya la tecnología. Y creo que también, hablando de tecnología, sería importante que nos capaciten a los maestros en creación de recursos digitales que nos puedan ayudar para para el aprendizaje de nuestros alumnos. Se han dado cursos la verdad, muy interesantes. Yo he tomado cursos donde te enseñan a hacer blogs, páginas web, te enseñan a hacer videos interactivos, que es importante, pero considero que sería muy novedoso y muy benéfico que todos los maestros lo conocieran. Dos, considero yo que el programa de tele, hablando ya, entrando a programas sintéticos y analíticos y todas esas cosas, que sea muy claro en la cuestión de los contenidos que quieren que, según ellos, que abordemos, porque a veces es muy confuso lo que ellos nos piden y nosotros ya no sabemos ni qué hacer. Entonces, pienso que sería importante que haya claridad y que sean contenidos que sean útiles para la vida de los niños.
que tengan esa, esa utilidad, porque en el programa hay contenidos que son importantes, pero quizá no le van a servir al niño inmediatamente para desenvolverse en en un contexto laboral. Por ejemplo, otra vez yo estaba escuchando la entrevista con el maestro de matemáticas, que hablaba sobre la educación, matemáticas financieras, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso, enseñarles a los niños, por ejemplo, los míos que tienen, que venden artesanías, pues no sé cómo comercializar sus productos, cómo ser emprendedor, qué necesitan para ser emprendedores, qué tienen que ver, qué tienen que buscar, quizá cómo hacer el logo de su marca, o sea, ese tipo de cosas que al niño le vayan a servir el día de mañana, porque seamos sinceros, no todos los alumnos van a tener una carrera profesional, no todos aspiran a ser abogados, no todos aspiran a ser doctores y maestros. Y esto porque lo he comprobado con mis alumnos. Dicen, no, pues yo me quiero ir a trabajar a Monterrey, yo me quiero ir a trabajar a una casa, o yo quiero irme de obrero o de jornalero al corte de tomate. Eso es lo que ellos quieren hacer. Entonces, cuando el niño se vaya, mínimo que sepa lo básico y que tenga acá como que ese proyecto de qué voy a hacer con mi vida después. Entonces, irnos por esa parte, ¿no? Un maestro de mi escuela siempre dice, es que la necesidad primordial de nuestra comunidad o de nuestros niños es sobrevivir, es comer. Por eso muchos niños ya no estudian porque se van a trabajar, entonces que la escuela les dé esas herramientas, educación financiera. Ahorita, bueno, ya está lo de alimentación saludable para que sepan alimentarse. Educación emocional, que también ya está, pero creo que es importante ahondar mucho en eso, porque el programa de tele, y creo que todos los programas, siempre nos meten mucho matemáticas, español, que sepa leer, que sepa escribir. Yo sé que eso es importante, Claro, pero aunque sea importante, siempre se relega la educación emocional. Y creo que es para un chico fundamental, uno, autoconocerse, tener una autoestima saludable, poder autorregularse, poder tener tolerancia en la frustración, porque si algo no le sale mal, ya dejan todo botado. No, que el niño sepa, si no me salió bien, lo voy a volver a hacer, no importa si es una suma o si fue al trabajo y le dijeron que no. Que el niño sepa socializar, que el niño sepa trabajar en equipo. ¿Por qué? Porque estamos en una sociedad donde ya estamos en un punto donde todos debemos colaborar entre todos para lograr un objetivo. Entonces, es importante eso. Y también, por ejemplo, la cuestión de la tecnología. Yo sí metería, por ejemplo, ahí en el programa algo de tecnología, cómo usar las redes sociales a tu favor, cómo usar el WhatsApp, el Instagram a tu favor, algo que te sirva a ti. Por ejemplo, mis alumnos que venden artesanías, haz tu página de artesanías, artículos de palma, ¿no? Tejiendo con amor, no sé, haz tu página para que las personas puedan contactarte y hagas pedidos de tus artesanías. Y eso sería algo que sí les va a servir y que sí les va a ayudar y que va a proyectar ese talento que ellos tienen. Para mí sería como que ese tipo de cuestiones donde lo que yo aprendo en la escuela lo puedo utilizar y sé que le voy a sacar jugo cuando yo esté fuera de la escuela, que me va a servir a mí, no que nada más se va a quedar en mi mente o se va a quedar en el libro, porque claro que hay temas importantes y es bueno saber sobre la revolución industrial y sobre los primeros hombres en la Tierra, claro que está padre y es bueno saberlo, pero al final queremos algo que nos ayude, como digo, a sobrevivir. Por ejemplo, en mi contexto, ¿no? Si el niño ya no va a seguir estudiando, ¿qué va a hacer después? Y que dentro de la escuela se pueda, bueno, ya estoy hablando de la escuela en general, pero se pueda potencializar esos talentos, ¿no? Enmarcar mucho esa cuestión, pues no sé ni cómo se llamaría el tema, ni cómo se llamaría el programa o la materia, pero pues crecimiento personal de los chicos, que se sientan empoderados,
No sé si se podría hacer algo así, como, pues no coaching, pero sí que el niño tenga o sepa que es talentoso, que es valioso y que pueda lograr lo que él desee mientras él se esfuerce. Porque yo les digo a mis alumnos, a ver, ustedes les encargo una tarea y no la hacen y me dicen, bueno, por esto, esto y esto y esto. Pero no creen que es nada más encargar la tarea por encargarles, es encargar la tarea porque ahí vamos a estar trabajando lo que es la responsabilidad, lo que es la disciplina, ¿no? Si no la trajiste hoy y no la trajiste mañana, en un futuro que tú estés en otro lugar y hagas eso, te van a despedir. O si tú quieres abrir tu negocio y dices, ay, no, voy a hacer las canastas dentro de 8 días porque hoy me da flojera. Así te vas a quedar, ay, no, pues mejor hoy no voy a vender, ya voy hasta la otra semana. Necesitamos disciplina, necesitamos, o sea, esas cuestiones tan básicas para que podamos hacer niños emprendedores y niños empoderados que cuando salgan de la escuela, al menos tengan esa fe y esa esperanza en que pueden lograr lo que ellos decidan. Aunque suene muy fantasioso, pero creo que es importante esa cuestión. Pues más que fantasioso, yo creo que es lo necesario y que a veces esa es como la discusión entre algunos maestros que ya tienen más tiempo en el sistema y con los que están como ingresando. Esa parte es entender lo que tú acabas de decir, el uso de las redes sociales, es aterrizar todo lo que estás viviendo ahorita, a lo que te va a ser necesario. Y hablando precisamente de redes sociales, es pues que yo le estoy agradecido esa parte de las redes porque para empezar, gracias a ello te conocí de inicio, ¿no? Y entonces, pues ya ahora ya conozco a una maestra de telesecundarias que me explicó que no nada más es le prendes la tele y el niño se avienta todas las 8 horas viendo la tele, sino que telesecundarias es multiherramientas porque está el maestro, está la tele, está el libro y hay muchas cosas que a mí se me hizo muy completa. La verdad es que me vendiste muy bien el nivel. O sea, yo dije, bueno, es que entonces en generales están fallando porque falta esa parte, ¿no? Y que ya tendremos la oportunidad de platicar a alguien de generales que venga y que defienda su nivel. Pero hasta ahorita yo estoy convencido de que telesecundarias con estas multiherramientas que tiene es muy valioso, ¿no? Es muy valioso y cambió mi perspectiva porque decía, bueno, abriendo tantas posibilidades de acceso a la información, ¿para qué tendría que seguir el nivel, ¿no? Como por qué. Ah, bueno, pues porque el nivel ya estaba avanzado a su época, si lo quieres ver así, ¿no? Ya estaba un paso adelante porque decía, no, pues no nada más el maestro hablando ahí enfrente. Y bueno, todo esto va aunado a que nosotros nos conocimos a través de redes. Tú tienes una página en Instagram que se llama Metamorfosis Educativa, que la verdad es que yo soy fan y me gusta mucho, y vamos a dejar aquí las redes de la maestra Delia para que la sigan. Platícanos cómo es esta parte, porque creo que es la nueva manera de enterarnos de la información o del vivir educativo. No había esta ventana hacia adentro de los grupos y incluso los maestros eran un tanto celosos de esta parte. A lo mejor yo, porque soy de educación física y siempre defiendo mucho a los de educación física, siempre digo, nosotros ya estábamos adelantados porque a nosotros nos veían en el patio todos, el conserje, el que entraba, el que salía, los de supervisión, todo mundo nos veía, ¿no? Y ya estábamos como más expuestos al escudriño público. Pero estas herramientas sociales han abierto una ventana bien importante a conocer a la maestra Delia, a su quehacer diario, a, por ejemplo, como el profe Grajeda, que sube los videos de matemáticas, a esto. Platícanos cómo fue, de dónde salió esta idea de decir, bueno, voy a empezar con metamorfosis educativa. Bueno, la idea empezó, como muchas personas, creo, en pandemia, pero surgió, bueno, empezó el primer paso en pandemia, pero ya desde antes yo había visto en Instagram cuentas de maestras de España, porque esto yo lo veía, o no sé si, porque yo, no sé, coincidí en Instagram con maestras, con sus cuentas, no con ellas, con sus cuentas, maestras de España, que posteaban cosas bien padres, o sea, bien bonitas, y yo decía, "Ay", y ya las agregaba, ¿no? Y como que te enlaza a Instagram, ¿no? Ah, ¿te gustó esta? Te muestro otra parecida, ¿no? Y me gustaba mucho lo que hacían esas maestras, porque compartían fotos de lo que hacían con sus alumnos, fotos de sus programas,
o sea, videos. Y decía, ay, qué interesante. ¿Por qué? Porque lo que ellas compartían a veces a mí me servía y me motivaba, porque hay algo de lo que a veces uno no habla, de que dentro de nuestro gremio a veces podemos tener poca motivación, aunque amemos la enseñanza y aunque nos encante lo que hacemos, a veces nos desmotivamos en el sistema, muchas cosas, ¿no? Entonces a veces yo pasaba por esos periodos de, ya no quiero hacer nada, ya para qué, ¿no? Cuando a veces los niños no responden o los papás o X, entonces yo decía, ya no voy a hacer nada. Entonces veía esos Instagrams y veía que la maestra apasionadamente escribía, no, pues estoy con mis niños, hice esto. Y yo decía, ay, qué padre, o sea, qué bonito, ¿no? Entonces era como que, ay, pues yo también voy a hacer algo parecido, yo también lo voy a hacer, ¿no? Y bueno, ya pasó tiempo y en la pandemia dije, "Ay, pues yo creo que como estoy muy aburrida, pues voy a hacer algo". Y pues me surgió eso, digo, voy a hacer un Instagram, pensaba hacer un Facebook, pero dije, no, mejor el Instagram, porque me gusta más el Instagram, pues de puras cosas educativas, porque en mi Instagram personal pues revolvían cosas educativas, cosas de mi vida personal, y que no voy a hacer uno específicamente educativo, y también porque yo soy una persona que a veces me concentro tanto en mis clases que nunca tomo fotos, y ya sabes, la típica, y las evidencias, y la foto, y mi directora siempre maestra, yo le tomo fotos a su actividad, maestra, yo le tomo el video, y luego cuando te piden que el informe, y yo, ay, no tengo ninguna foto, y ahí ando buscando los trabajos de los pies. Entonces dije, eso también como que me va a obligar a estar documentando lo que hago en mi escuela. Y pues ya, de ahí surgió, el, pues mi cuenta, le puse Metamorfosis porque creo que los maestros somos los que podemos transformar la educación. Yo sé que también hay otros factores y hay otras eh, personas ajenas al aula que también intervienen, pero creo que el maestro es el principal protagonista de nuestro sistema educativo. Obviamente también los niños, ¿verdad? Pero el maestro, las decisiones del maestro son fundamentales para todo lo que va a pasar en un salón de clases. Porque te pueden dar el ejemplo que te daba, ¿no? La tele, esto y el otro, no te lo pueden dar, pero depende de ti lo que pase en esas cuatro Claro. paredes con alumnitos. Entonces, creo que ese cambio lo damos nosotros. Le puse metamorfosis porque obviamente metamorfosis es un cambio, ¿no? Una evolución que sufre un ser vivo. Y creo que es esa evolución y ese cambio que nosotros le damos cada uno a nuestra manera y con nuestro toque personal en nuestras aulas. Y también esa metamorfosis que sufrimos nosotros, bueno, no sufrimos, que tenemos nosotros como maestros, porque la maestra Delia que entró en el 2010 a trabajar no es la misma maestra Delia que está ahorita platicando contigo, y estoy segura que tú igual. Tú no eres el mismo maestro que entró hace no sé cuántos años llevas de servicio al que está ahorita, porque también nosotros nos vamos transformando, vamos aprendiendo, nos vamos enriqueciendo. Y eso es lo importante de estar en esto, en este proceso, ¿no? En este proceso educativo, y tus alumnos también se van a ir transformando. Entonces, así como que esos cambios que vas viendo y que vas sintiendo y que te empoderen como el supermaestro que pueda lograr grandes cosas, porque lo somos. Entonces, de ahí surgió Metamorfosis Educativa, porque la educación cambia vidas y nosotros somos parte de esos cambios que vamos a ver en nuestros alumnos. O sea, un maestro puede empoderar a un niño, y tristemente a veces un maestro también puede hacer que ese niño se sienta de lo peor. Entonces, creo que pues vámonos por el empoderamiento de nuestros pequeños, y de eso se trata pues mi cuenta, de comparto cosas que hago con mis alumnos, videos, para que algún maestro o alguna maestra que está ahí checando diga, esta actividad me gustó, pues igual te sirve de inspiración, porque creo que en Instagram, aunque tal vez no nos comuniquemos entre todos, creamos una comunidad de aprendizaje entre todos, consciente o inconscientemente, viendo lo que hacen nuestros demás compañeros. Yo te comentaba que yo empecé a ver Instagrams de maestras de España, y ahorita ya veo Instagram de maestras de Argentina, de Chile, de Perú, pero, o sea, ese gran poder que tiene la red social
de que tal vez en otro momento ni siquiera sabría que está haciendo esa maestra de España ya con su salón todo bonito, y ahora sí, o sea, puedo verlo, ¿no? Y eso considero que nos enriquece mucho. Quizás no lo podamos hacer igual, pero nos sirve de inspiración. Y que ahora, qué padre que ya cambió el mood de los maestros, porque existía todavía esa creencia hace unos años, o quiero pensar que se está en proceso de cambio en esta metamorfosis de la que platicas, de ya no ser celosos de tu trabajo, sino tú mismo mostrarlo hacia afuera y decir, mira, está esto que yo hice, si te sirve bien, y si no, pues nada, no pasa nada porque me digas, no, oye, ¿por qué no le haces así? Y creo que como tú lo dices, estas plataformas han transformado como en una red de maestros enorme, 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 con muchísimos alcances, ¿no? Y que precisamente, pues de eso va todo esto, estas conversaciones que tenemos en el podcast, de conocer a Metamorfosis Educativa con la maestra Delia, pues es esto, saber de qué manera otros maestros la están haciendo, porque hoy yo no tengo, digo la fortuna, porque creo que es una fortuna, de tratar a algún alumno que me hable en dialecto o en alguna otra lengua, ¿no? Y creo yo que tenía como mis reservas hacia el nivel de telesecundarias, por un decir, ¿no? Y ahora que te conozco y que platicamos de esto, el panorama ha cambiado y creo que estamos en una profesión en la que el que crea que terminando la carrera se acabó, pues debería de pensar muy bien si realmente quiere entrar a la educación, porque el camino apenas comienza una vez que pones un pie en el salón. Yo creo que esa es la idea. O sea, un maestro se hace no con el título, sino cuando los niños ya te dicen maestro adentro de un aula. Ese es como tu bautismo, si lo quieres ver así. Una vez que un pequeño ya está ahí, es la manera en la que un maestro realmente se gana el título. Y Miss Delia, en esta parte, ya casi para cerrar con el programa, que la verdad yo estoy encantado, quisiera aventarme 2 horas y media, pero luego nuestros escuchas nos dicen, es que son muy largos, pero es que hablando entre maestros hay tanto que compartir que me comprometo aquí a que tengamos un segundo capítulo, si así me lo permites, para hablar de otras muchas cosas más que sabes, que estás inmersa en eso y que nos puedes apoyar a todos los que nos estén escuchando. Pero bueno, en esta parte del programa hay como algunas preguntas en específico que nosotros hacemos, ¿no? Y por ahí algunas otras eh, que nosotros vamos de poco a poco como desenvolviendo en cuanto a la conversación. Entonces, tú nos puedes dar la respuesta tan corta, tan larga como tú quieras de la pregunta que te voy a hacer y compartirnos lo que desees o decir paso y pasamos a otra pregunta, ¿de acuerdo? Entonces, la primera pregunta es, ¿hay algo que antes pensabas y que ahora ya no piensas con respecto a la educación? Mm, que antes pensaba y que ahora ya no pienso. Antes pensaba que tenía que ser perfecta, que tenía que ser la maestra ideal, la que tuviera todo bien, la que sus alumnos hicieran todo bien, la maestra que tuviera sus planeaciones ordenaditas, que tuviera el salón más bonito. Pensaba que yo tenía que ser así para ser una buena maestra, para que dijeran, esa maestra es buena y tiene vocación. Y ahora entiendo que la perfección no existe. Ahora entiendo que puedo equivocarme, que puedo hacer actividades que sean desastrosas, que mis alumnos no siempre van a entender un tema y a veces no siempre tiene que ver conmigo. Y entiendo que es un proceso y como le digo a mis alumnos, si hay un error, pues aprendemos todos. Qué padre. Eso está genial porque entender que te vas a equivocar es parte de lo que te ayuda a crecer, ¿no? Asumirte como ignorante de un tema y experimentarlo será lo que te permita sacar una conclusión correcta de eso. Eres maestra y ahora estás en nivel de telesecundarias, pero en algún momento fuiste estudiante. ¿Qué etapa escolar fue la que tú más disfrutaste como alumna? Todas me gustaron, desde la primaria hasta la normal. Disfruté mucho porque yo fui la típica niña matadita, ñoña, que siempre hace como que sus apuntes, maestra en la tarea, o sea, yo adoraba ir a la escuela, entonces de todas las etapas tengo grandes aprendizajes y como te dije antes, creo que tuve muy buenos maestros en todo,
Obviamente hubo maestros que tal vez no fueron tan buenos, pero la mayoría fueron maestros espectaculares y maestras espectaculares, entonces todas mis etapas las disfruté muchísimo. Que como tú dices, eso es importante, ¿no? Sacarle, si bien nos va a tocar un bueno y uno malo, pues quedarte con el bueno, porque de los malos nadie se acuerda. Y hoy estás frente a tu universidad viendo a Delia egresando con su título, muy orgullosa ella de ser maestra. Y tienes la oportunidad de hablar breves segundos con ella. ¿Qué consejo, qué le dirías a esa Delia que egresa, que está recién salida del horno de maestros? ¿Qué consejo le darías? Ay, uno le diría que tiene que ser muy valiente porque va a vivir, va a vivir cosas fuertes en la cuestión de que no es lo que tal vez ella pensaba, entonces tiene que ser fuerte y que tiene que ser resiliente. Claro. Y otra parte importante que me gustaría preguntarte esta parte no se la había preguntado a los demás maestros, pero creo que sí es bien importante. ¿Qué consumes tú como parte educativa y a quién, no sé, tirándole un gol así, a quién recomendarías, además de vayan y suscríbanse o vayan y síganme en mi cuenta de Instagram de Metamorfosis, que los Ujú. invitamos a que lo hagan a todos los que nos observen porque hay muy buen material que estoy seguro que les puede servir. Comprobadísimo porque yo de ahí voy, observo a la maestra y he ocupado algunas cosas para mis clases. ¿A quién has observado tú? ¿A quién crees que dices, bueno, esta persona me gusta la manera en la que comparte su contenido? ¿A quién podrías recomendar para que los que nos escuchan también lo observen? En el ámbito educativo, En el ámbito que tú quieras, en el que tú quieras. ok, bueno, en educación, por ejemplo, pues soy docente para enterarte de todo lo que acontece en el magisterio. Es como, siento que es como el noticiero de los maestros, porque pasa algo y rápido, soy docente, ¿no? Claro. Pues ya los maestros de fórmula educativa, Alex Dub, Santos y Edgar, Edgar. ajá. De otros de educación, bueno, hay una maestra, hay una cuenta que se llama Paréntesis Educación, no es mexicana, es de España, pero tiene contenido muy valioso en Instagram. La verdad es que ha publicado 2 libros y la verdad me inspira mucho. Esa maestra es muy buena, me gusta mucho su contenido. También me gusta mucho el contenido de una maestra, es de primaria, se llama Mundo Didáctico, pero me gusta mucho cómo decora su salón. Entonces, a veces también ahí tomo inspiración para cuando voy a decorar mi aula, porque me gusta tenerla así como que muy bonita. Entonces, su cuenta también está muy padre. Eh, pues ahorita sigo muchas cuentas. Hay una que se llama Desde el Aula, que también tiene contenido bonito. En cuestión, por ejemplo, de salud, hay un doctor que se llama Mauricio González, que así que tiene que ver, pero por ejemplo, dio mucha información acerca del COVID cuando fue todo esto de las vacunas. Entonces, bueno, si quieren saber algo sobre educación en cuestión de su salud, creo que es de las personas que da contenido respaldado científicamente que nos puede servir como maestros también en cualquier caso. A ver, ¿qué otros contenidos? Bueno, es que yo consumo varias cosas en internet. Por ejemplo, hay unos podcasts, ahorita que está muy en tendencia Marta de Baile, pero bueno, lleva de invitado a un doctor que se llama Eduardo Calixto. Él es neuropsicólogo, parece, y tiene contenido muy interesante sobre el cerebro. Por ejemplo, en las discusiones, cómo funciona el cerebro de los hombres y de las mujeres, cómo funciona el cerebro de los adolescentes. Por ejemplo, cuando una persona está enamorada, cómo funciona su cerebro. Entonces, igual nos puede servir su contenido para entender nuestro cerebro. Claro. Otro contenido, por ejemplo, en nutrición, porque ahorita estamos viendo todas las cuestiones de nutrición. Hay una doctora que se llama Mariana García Sarquís, se llama su cuenta de Facebook A Nutricional, y la verdad es que te da formas
para poder alimentarte de una forma muy fácil, muy entendible para combinar tus alimentos y considero yo que también parte de esa información la podemos llevar con nuestros alumnos porque es información de una persona especialista cuando vayamos a ver alguno de esos temas y la verdad a mí me ha servido muchísimo para también para mí mi alimentación. A ver qué En otros. esa parte es importante, ¿no lo crees? Como maestros, porque Sí, siempre nada más andamos corriendo y es el vaso de café. Yo les hago burla a mis alumnos, ¿no? Que siempre me dicen, maestro, siempre es la torta y la coca, dice, para cualquier lado. Le digo, no, pues hay que cambiarle, o sea, hay que buscar opciones porque las jornadas de maestros, lo platicábamos al inicio del podcast, son largas, hay que trasladarse de un punto a otro, no siempre sí, hay dónde comer y el hecho de depender de alguien, si ese día no va la persona que lleva de comer, pues no te puedes quedar sin comer y unos chetos y una coca no es algo recomendable claro. para comer, oye. Me gustaría preguntarte esto de, yo considero que los maestros tienen superpoderes. Yo creo que todos los maestros tienen un superpoder. Y ya con algunos otros compañeros hemos platicado esta parte y yo les digo, bueno, yo siento que yo no tengo como, todavía no encuentro el mío, pero sí observo el de algunos maestros, ¿no? Que es como la voz, que les cambie la voz, ¿no? Al momento del que hablan con sus alumnos. O puede ser esta mirada que congela a los niños y que no se mueven, están súper atentos ahí, y hay otros muchos superpoderes más. ¿Cuál crees que sea el que tú tienes y cuál te Ujú. gustaría tener? Ay, a ver, ¿qué superpoder tengo? Considero yo que soy una maestra creativa en tanto decoración de aula, en tanto creación de mis temas, o sea, cómo sacarlos de lo cotidiano. Soy creativa. Creo que uno de mis superpoderes es mi organización. Obviamente una organización consciente que tenga pie a la flexibilidad, porque antes era una organizada inflexible que si no se hacía como lo tenía escrito ya como que todo mi mundo colapsaba, pero no, ahora ya es una organización flexible. Creo que ese es otro de mis superpoderes. Y yo creo que otro superpoder que tengo es que me gusta mucho aprender, me gusta mucho investigar. Si voy a ir a un viaje a Cancún, me pongo a investigar cómo es, rutas, qué voy a ver allá. Por ejemplo, cuando empecé a cambiar mis hábitos de alimentación, empecé a investigar en internet y encontré a esta nutrióloga que te comento y empecé a aprender, empecé a ver sus videos. Tengo que combinar carbohidratos con proteínas, con grasas buenas, ¿cómo lo puedo hacer? Y ahí me voy a seguir viendo videos, cómo hacer mis colaciones, cómo hacer esto. O sea, siempre estoy como en ese constante de aprender de cualquier cosa. Por ejemplo, la vez pasada me compré una bolsita de quinoa y no sabía cómo hacerla. Vamos a YouTube. ¿Cómo cocinar quinoa? Me vi unos 8 videos y ya sé que es una taza de quinoa y 2 de agua y ya está la quinoa, ¿no? Entonces, siempre cualquier cosa que me interesa, la investigo y la investigo y la investigo hasta que siento que ya aprendí muchísimo sobre eso que me interesa. Entonces, siempre estoy en esa constante investigación. Cuando fue lo de la pandemia, investigué cómo hacer ¿cómo se llama? Un post de Instagram, investigué, por ejemplo, los colores, aprendí, o sea, varias cosas sobre eso, pero porque me gusta estar investigando, me gusta estar, Claro. así que explorando todo lo que me interese, investigar, investigar, investigar. ¿Y cuál te gustaría tener que no tienes? Una que me gustaría tener, mmm, yo creo que en mayor tolerancia a la frustración, porque a veces sí me desmotiva mucho no lograr lo que tengo planeado con mis alumnos o en mi escuela. Entonces como que de repente me llega la desmotivación.
No de que diga que soy una mala maestra ni nada, sino que de repente como que digo, ay, no salió, que, o sea, como que digo, ¿qué pude haber hecho diferente? Pero como que de repente caigo en esa como etapa de, ay, es que lo hice mal porque, a ver, debí haber hecho esto, debí haber hecho, o sea, como que empiezo a recriminarme por qué no lo hice tan bien, ¿no? Entonces, creo que quizá eso lo podía resumir en no ser tan perfeccionista, porque a veces como que lo que decía al principio, ¿no? No quiero ser perfecta, lo voy aprendiendo, pero a veces de repente vuelvo a caer en eso de que quería que fuera así y no fue así. Entonces yo creo que sería eso, tolerar la tolerancia a la frustración y dejar la perfección a un lado, que somos humanos, no somos perfectos. Exacto, muy bien. Y que como tú lo dices, es como un alcohólico, es un día a la vez, porque Exactamente, comparto solo por hoy. contigo esa parte de ser así como obsesivo con el orden, con que todo esté de tal manera que yo lo pueda encontrar, pero bueno, es un día a la vez para entender esa Sí. parte. Antes de que nos despidamos y que hagamos como la pregunta con el cierre del podcast, me gustaría que nos platicaras tus proyectos, que les digas a los maestros y todos los que nos están escuchando dónde te pueden encontrar, que los mandemos al contenido que tienes, si hay planes de abrir nuevo, no sé, todo lo que tú quieras hablar. Nosotros lo mencionamos, siempre le decía al profe Edgar, este se llama promoción descarada, así tal cual. Vas, todo lo que quieras que los maestros escuchen y sepan sobre ti. Bueno, pues por el momento solamente tengo una red que es metamorfosis-educativa en Instagram y ahí prácticamente comparto situaciones de mi día a día en la escuela, comparto posts, todos los posts que comparto en mi cuenta los hago yo. Yo los diseño, los diseño en Canva, algunos ya nada más les modifico los colores, pero la mayoría yo los diseño. Pues digamos que ahorita lo que quiero hacer es potencializar esa cuenta porque a veces me falta constancia para publicar y hacer más como videos, tutoriales para enriquecer más lo que comparto. Por el momento es todo. Tengo un TikTok, pero la verdad en mi TikTok casi no subo tantas cosas, pero igual se llama Metamorfosis Educativa, por si quieren darse la vuelta por ahí. Pero tengo como 6 videos nada más, pero están interesantes. Que a final de cuentas todo sirve, todo funciona y no hay pierde que lo puedan seguir. Oye, y ahora sí, la pregunta con la que siempre cerramos el podcast, para ti educación es Transformación. transformación. Perfecto. Maestra Delia, nos dio muchísimo gusto conocerte, poder platicar contigo. Quiero que sepan que es la primera vez que ella y yo platicamos, pero se siente una conexión bien linda contigo porque Eh, siempre que platicamos con los maestros y lo que yo les digo, esto es una conversación entre amigos, no busco, ya hay canales para eso que hablan con las palabras correctas, de la manera correcta. Aquí simplemente es para que vengas y escuches cómo estamos viviendo todos y que sepas que no estás solo allá afuera en tu labor, que hay más maestros que están pasando por lo mismo que tú y que si bien se abrieron estas ventanas de conocer el trabajo de los demás compañeros, pues bueno, aquí está la maestra Delia, aquí está Metamorfosis Educativa para una ventana más, a dónde asomarse, a ver cómo está yendo la educación allá en Veracruz, que sabemos que también es una cosa especial por allá. Entonces, pues muchísimas gracias. Invitamos a todos los que llegaron hasta la parte final de este video que vayan y que le piquen al suscribir, que vayan y se suscriban y sigan a la cuenta de la maestra Delia, tanto en TikTok como en Instagram. No importa que sean 6 videos, de ahí salen más. Ya nos dijo que va a haber más constancia y va a potencializar esa parte, entonces pues estaremos muy al pendiente y ahí comentándole cosas bonitas porque esa es la idea. Y bueno, saben que estas conversaciones no tienen la intención de cambiar la forma de ver la educación, simplemente conocer cómo está haciendo en otro estado, en otro, esperemos que pronto en otro país, y nada, pues muchísimas gracias a todos los que escucharon. Maestra Delia, ¿algo que les quieras decir antes de que nos vayamos? Bueno, primero, muchas gracias por la oportunidad y por este gran proyecto que estás haciendo. Y un mensaje final es que cada maestro debe
tener esa firme convicción de que somos los que podemos transformar nuestro entorno. Somos los influencers de nuestra clase y cada uno tiene 10, 15, 20, 30, 40, hay grupos de 50 niños que te ven, que te escuchan y que te siguen. Aunque tú no lo creas, te están viendo, te están siguiendo y tienes esa oportunidad en un ciclo escolar que son 190, 200, 100 días, los días que sean, de que esos niños te vean y de impactar positivamente tanto en su corazón como en su mente. Entonces, no desaproveches esa oportunidad que tú tienes de motivar a esos niños porque tu influencia y tu pasión por estar con ellos y enseñarles los puede empoderar y los puede hacer sentirse los niños más dichosos y que puedan lograr todo lo que quieran, o puede hacer que esos niños lleguen a su casa con una cara triste, con una sonrisa desbaratada. Entonces tú sé de esos maestros y ten esa convicción de que aunque allá afuera nadie te diga gracias, aunque nadie te diga que lo hiciste bien, tú tengas esa convicción de que tú cumpliste e hiciste las cosas lo mejor que pudiste con las herramientas y con los conocimientos que tienes en este momento. Wow, me encantó esa parte de que tienes ya a tus propios seguidores sin darte cuenta. Desde hace un buen rato que ya tienes a gente observándote y qué mejor que el 100% de tu esfuerzo esté dedicado a ellos. Maestra Delia, muchísimas gracias. Gracias a todos los que nos escucharon. Recuerden que nos pueden seguir como en Facebook, Educación Física con el Profe Irving, en TikTok y en YouTube tenemos el podcast como Sala de Maestros. Y pues nada, agradecerte, maestra. Muchísimas gracias y Gracias. esperemos vernos pronto. Claro, por supuesto. Cuídate.